Vamos a centrarnos otra vez en el estudio que venimos haciendo. Estamos parados en este tiempo en lo que es el Sermón del Monte, desde una lectura que se llama Sincrónica de los Evangelios. Por estos días estamos principalmente ubicados en Mateo, que es el que tiene de una manera por ahí un poco más extensa y detallada el Sermón del Monte. Y o finalizamos, mejor dicho, lo que es la enseñanza sobre la oración y el modelo del Padre Nuestro. Eh, y tenemos el siguiente tema que está continuo, que es el tema del ayuno. ¿Eh? Eh, cada uno de los temas que vamos a estar viendo y que tienen que ver con el Sermón del Monte, hay que entenderlos en un contexto. Si lo entendamos fuera de este contexto, el Sermón del Monte no tiene demasiado sentido. Por eso siempre hay que mantener el contexto. El contexto es que es una declaración de principios de Jesús, que esta declaración de principios tiene que ver con principios de su reino, y que además es un mensaje contracultural, es decir, entendiendo la contracultura a una cultura del judío del primer siglo. Entonces, es como que nos lleva a tener un esfuerzo por poder entender cuál es el contexto en el cual Jesús está hablando. Porque no es lo mismo que vos leas, por ejemplo, en donde estamos en Mateo 6, sobre la ira, sobre la limona, sobre el ayuno, sobre la oración, y lo traslades directamente a un contexto nuestro, porque va a perder un poquito de sentido. Ahora, si entendemos que le estaba hablando a judíos en esa época, bueno, ahí cobra mayor sentido el mensaje contracultural. El judío de esa época tenía una cultura religiosa muy definida, que no dista demasiado de la nuestra, pero tiene sus diferencias. Entonces, hoy vamos a estar desde ese punto, desde ese contexto, hablando sobre el tema del ayuno. Eh, Vamos a hacer lo siguiente, vamos a tener primero una mirada sobre el Antiguo Testamento del ayuno, después vamos a verlo desde el Nuevo Testamento, y en última instancia vamos a considerar cuál es la relevancia para nosotros el ayuno hoy. Vamos a ver cuál es el significado bíblico del ayuno, por qué está ahí en la Biblia, y cómo nosotros podríamos mantener esa disciplina espiritual, por ponerle un nombre que ahora vamos a ver cuál es. No te me adelantes más, porque se pudre todo. Dámelo, por favor, porque al final... Es más fuerte que es más fuerte que Es el versículo de Isaías. No, pero ese después. No vamos a ir a ese ahora. Vamos a entender un poquito esto. El ayuno en el Antiguo Testamento era una práctica espiritual muy extendida en todo el pueblo judío, principalmente para aquellos que eran más religiosos. Ayunaban prácticamente no te voy a decir por cualquier cosa, pero de manera muy asidua. Lo hacían o muy seguida. De hecho, algunos ayunaban 2, 3 veces por semana. ¿Eh? Tenemos muchísimos ejemplos de ayunos en la Biblia. Por ejemplo, el famoso ayuno de David, cuando está enfermo su hijo, el hijo que tiene con Betsabé, y bueno, el hijo después termina falleciendo. Tenemos, bueno, ahora vamos a ver algunos ayunos, pero quiero centrarme en dos pasajes que dan inicio a la idea del ayuno de parte de Dios, para ver que quizás la práctica que estaban llevando adelante los judíos de esta época, quizás no era exactamente lo que Dios les había pedido. Vamos a ir al primero de ellos, al libro de Levítico. Ahí en Levítico lo que vamos a encontrar es una serie de enseñanzas de parte de Dios al pueblo sobre ciertas prácticas que le iban a hacer bien. ¿Eh? Ya sea que consideremos los mandamientos como los 10 mandamientos, como cada uno de los preceptos que encontramos de la Biblia, el propósito que Dios tiene a través de ellos no es el de poner cargas o de que cumplamos obligaciones, sino que llevemos adelante ciertas prácticas que nos hagan bien. Algún autor dice son prácticas liberadoras, ¿no? El ayuno es uno de ellos. Y en Levítico capítulo 16, versículo 29, vamos a ver, es la única ocasión en la Biblia en la cual Dios le dice a alguien que tiene que ayunar. Es la única ocasión que Dios dice, esto van a tener que hacerlo siempre. 180. Levítico capítulo 16, versículos del 29 al 31.
¿Quién lo tiene? Este será un estatuto perpetuo para ustedes y para los extranjeros que vivan entre ustedes. El día 10 del mes séptimo deberán ayunar y no podrán realizar ningún trabajo. Ese día se hará expiación por ustedes y así delante del Señor quedarán limpios de todos sus pecados. Ese día será para ustedes un día de reposo y de ayuno. Es un estatuto perpetuo. La expiación la hará el sacerdote que haya sido ungido y consagrado como sacerdote en lugar de su padre. Se pondrá las santas vestiduras de lino. ¿Está ahí? Sí, sí, sí. Hasta el 31 inclusive. Ay, perdón, me mandé más. No te preocupes, pero tiene que ver. Eh, entonces, hay una prescripción o un mandato de parte de Dios totalmente explícito en lo cual dice, hay un día en el año que tenés que ayunar. Y ese día lo tenés que respetar a rajatabla. Va a ser el día de la expiación. Lo que nosotros hoy conocemos como el día del perdón o el Yom Kippur, ¿cierto? ¿Cómo? Creo que el 11-12 de octubre. Sí, ahora entre poquitos días viene. En ese día se pedía perdón por los pecados del pueblo y ese día tenía que ser destacado a los demás con esta cuestión del ayuno. Eh, es el único lugar de toda la escritura donde Dios da este mandato específico sobre un día. Decir, bueno, ustedes tienen que ayunar acá. No hay otro en la Biblia como un mandamiento de parte de Dios de tener que ayunar. Ni tenés que ayudar una vez por mes, ni tenés que ayunar una vez por semana, no existe nada de eso. Este es el único lugar. Vamos a ver qué pasó después. Eh, Vamos a otro momento en el cual el ayuno está acá y Dios tiene un diálogo con uno de los profetas. Vamos a ir a Joel capítulo 2 versículos 12 y 13. Ese es más difícil de encontrar. Sí. Página 1316. Perdón, 1315. Ahora tengo la 836. Ah, muy bien. Oseas capítulo 2, versículos 12 y 13. Esta porción que vamos a leer es un mensaje que Dios le da al profeta Joel para que le dé al pueblo de Israel. ¿Quién tiene? Joel capítulo 2, versículos 12 y 13. Por eso, pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Muy bien, gracias. Sí, capítulo 2, versículo de 12 y 13. Sí. Eh, este es un ejemplo de cómo en ciertos momentos existía la práctica de ayuno en el pueblo de Israel, no como un mandamiento, no como que Dios los estaba mandando a ayunar, sino como una práctica que el pueblo ya tenía establecido. Pero que en algún punto de la historia, ese mandamiento que encontramos en Levítico, le va a pasar muy seguido esto a Israel, que Dios le dice, mira, hace esto y se lo toman como muy a pecho y comienzan a tener esas herramientas, como puede ser el ayuno, en un fin en sí mismo. Eso le va a pasar mucho a Israel y va a caer muchísimo en eso y Dios muchas veces va a tener que llamar la atención sobre eso, como vamos a ver ahora en el pasaje de Isaías 58. Pero eh, hay un evento muy interesante que se da con la serpiente de bronce en el desierto. Si ustedes se acuerdan, hay un momento en el cual el pueblo de Israel está en el desierto y serpientes comienzan a picar al pueblo de Israel. Y Dios le dice a Moisés, Moisés hace una serpiente de bronce, levanta esa serpiente de bronce en un palo y todo el que mire esa serpiente de bronce va a ser sanado. Tiene muchísimos significados, apunta a muchísimas cosas, pero quiero centrarme en esto. Ese mismo objeto que en ese momento fue de sanidad, en un punto de la historia se convierte en un obstáculo
para adoración a Dios, porque comienzan a adorar a ese objeto. Entonces, muchos años después, Dios le dice al pueblo, destruyan esa serpiente de bronce, porque es más importante la serpiente de bronce que el propósito que tiene que cumplir. Entonces, esta es una lucha que tiene constantemente el pueblo de Dios sobre herramientas o símbolos, se transforman en un fin en sí mismo y se pervierte esa utilización. Entonces, en ese contexto, vamos ahora sí a Isaías 58, donde Dios les va a hablar del ayuno. Isaías 58. 87, 10, 8, 7. Lo lea Carlos. Que lo lea Karina, que yo la pité. No, papá, que lo primero que dijo fue Isaías. Eh, Versículo 9. no, vamos a leer un poquito antes. Vamos a ir desde el versículo 3 hasta el 9. Está el 9, correcto. Y me preguntan, ¿qué sentido tiene que ayunemos si no nos haces caso? Y si no nos haces caso, ¿para qué afligir nuestro cuerpo si tú no te das por enterado? Pero resulta que cuando ayunan, solo buscan su propia satisfacción y mientras tanto oprimen a todos sus trabajadores. Solo ayunan para estar peleando y discutiendo y para dar de puñetazos impunemente. Si quieren que su voz sea escuchada en lo alto, no ayunen como hoy día lo hacen. ¿Acaso lo que yo quiero como ayuno no es que un día alguien aflija su cuerpo, que incline la cabeza como un junco y que se acueste sobre el silicio y la ceniza? ¿A eso le llama ayuno y día agradable al Señor? Más bien, el ayuno que yo quiero es que se desaten las ataduras de la impiedad, que se suelten las cargas de la presión, que se ponga en libertad los oprimidos y que se rompa todo yugo. Ayunar es que compartas tu pan con quien tiene hambre, que recibas en tu casa a los pobres vagabundos, que cubras al que veas desnudo y que no le des la espalda a tu hermano. Está acá, ¿no? No, te falta el 8. Y el 9. Si actúas así, entonces tu luz brillará como el alba, y muy pronto tus heridas sanarán. La justicia será tu vanguardia y gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces clamarás y el Señor te responderá. Lo invocarás y Él te dirá, aquí estoy. Si quitas de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el lenguaje bueno. Bien, vamos a partir este pasaje en 3 partes. Vamos a ver primero del 1 al 5. Hay un problema ahí planteado de un pueblo que tiene ciertas expectativas y la utilización del ayuno. Del versículo del 6 al 7, donde Dios declara qué es el ayuno para él. Y después el 8 y el 9 vemos las consecuencias de lo que podríamos llamar nosotros el verdadero ayuno. A ver, vamos a hacer un ejercicio, porque no me gusta a mí hablar siempre. Fíjense hasta el versículo 5. ¿Cuál es el entendimiento que tienen las personas, el pueblo, sobre el ayuno? ¿Qué les parece a ustedes que entendían las personas que era el ayuno? Eran muy legalistas, o sea, hacían el ayuno más que nada como para demostrar que estaban haciendo el ayuno, pero interiormente en su alma, en su espíritu, no. Seguían siendo lo que falta, lo que sigue adelante, o sea, no eran... Ok, vamos a resumir un poquito. ¿Cuál era el entendimiento que tenían ellos, según lo que decís? ¿Lo hacían para qué? ¿Para qué ayunaban? Para ser vistos. Para ser vistos y para cumplir la ley. ¿Están seguros? ¿Eso dice el texto? Yo les pregunto más, Su propia satisfacción. Pues sí. Para su propia satisfacción. ¿Qué más? Afligían sus cuerpos. Lean el versículo 3. Lean el versículo. Oprimís a todos. Sí, versículo 3. Solo buscan su propia satisfacción. No, antes. Y me preguntan ese. ¿Qué sentido tiene? Buscáis vuestro propio gusto.
متطوع. Hacían del ayuno como una cuasi oración. Se creían que era una cuasi Lo leo a ver si... Y me preguntan, ¿qué sentido tiene que ayunemos si no nos haces caso? Dios. Claro, Sí, claro, chicos. un error. Obviamente querían que Dios haga lo que ellos querían. Es decir, ay, voy a ayunar para comprarme una casa. Claro. Voy a ayunar para que Dios me bendiga en mi matrimonio. Voy a ayunar para lograr tal cosa. Era eso el propósito. Un trueque. Estaba atado la cuestión legalista, querían ser vistos, lo hacían para sus propios propósitos, como decía recién, pero la causa era que Dios les hiciera caso a ellos. Estaba obligado a responder. Estaba, y esto, Muy bueno. trayéndolo un poquito acá a nosotros, yo he escuchado en ciertas iglesias esto que el ayuno le tuerce la mano a Dios. No sé si lo han escuchado, yo lo he escuchado eso. Mm. De hecho, el ayuno se hace como un medio de oración también. Bueno, sí, ahora vamos a ir a ese tema. Pero tenemos una problemática en estos versículos. Acá hay un problema y es el entendimiento que estas personas tienen sobre el ayuno. Ellos piensan, o han entendido en algún punto de la historia, que el ayuno era una herramienta que Dios les había dado para cumplir lo que ellos querían. En algún punto de la historia comprendieron eso y era para lo que lo utilizaban. Y Dios, a partir del versículo 6, 6 y 7, les dice lo que significa el ayuno. ¿Qué significa el ayuno? No entremos en los detalles, tratemos de tomar el concepto. ¿Qué significa el ayuno para Dios? Que se desaten las ataduras. Entre uno de ellos ser benevolente con el otro. Ser bueno con el otro. ¿Qué más? Básicamente ser buena persona. Ser buena persona. ¿Qué más? Llevar una vida cristiana, En ese momento. piadosa, ¿no? Bien, bien, bien. Son todos esos conceptos. El ayuno para Dios, eh, la clave está en el concepto de la palabra ayuno. La palabra ayuno quiere decir abstinencia. Que se sientan Es- libres, que se sientan ¿qué? libres Que se de sientan la libres. atadura, Bueno, que ningún yugo sienta que está llevando la ujú, carga. bien. El concepto del ayuno para Dios tiene que ver con romper con la rutina, Mm. romper la dinámica que tiene la sociedad, por ejemplo, ¿no? Hace una denuncia acá a Dios diciendo, bueno, ustedes ayunan, pero sin embargo, si lo ponemos de manera negativa, ustedes tienen esclavos, oprimen al pobre, no le dan al que está desnudo, no le dan de comer al que no tiene comida. Entonces, esa manera de comportarse ustedes tienen que cortarla. Tienen que abstenerse de todo eso, tienen que romper con la rutina, tienen que hacer algo diferente. El ayuno es eso, es hacer algo diferente, es romper con esa dinámica que hace mal, que es perversa, que nos distrae. ¿eh? Entonces, Dios les dice, ¿cuál es el propósito del ayuno? ¿Cuál es el verdadero ayuno que Dios está pidiendo? Que no tiene que ver con torcer la mano a Dios o buscar lo que uno quiere, que eso lo hacemos siempre, sino que tenemos que hacer algo diferente. Ese diferente es mirar al otro, hacer justicia, hacer misericordia, tener compasión, tener paciencia. Y dice que a partir del versículo 8 y 9, el 8 en esta versión comienza, si actúas así, quiere decir que es un resultado del comportamiento anterior. Es decir, si vos ayudás al pobre, le das al necesitado, haces justicia, pones tus cuentas en orden, todo eso, entonces ahí sí vas a lograr aquello que querías que pase cuando te pusiste a ayunar para torcer la mano a Dios. ¿Sí? Porque dice, si actúas así, entonces tu luz brillará como el alba y muy pronto tus heridas sanarán. Aquellos que ayunaban para tener sanidad, aquellos que ayunaban para ser prosperados. La justicia será tu vanguardia y la gloria del Señor será tu retaguardia.
entonces clamarás al Señor y te responderá. El propósito del ayuno era que Dios responda a la oración. Pero Dios dice, ese ayuno no sirve, ¿vos querés que te responda? Tenés que conducirte de esta manera. Ahí sí te voy a escuchar, ahí sí te voy a responder. Y Él te dirá, aquí estoy, dice el final del versículo 9, si quitas de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el lenguaje hueco. Entonces, el concepto de ayuno no tiene que ver con un fin en sí mismo, no tiene que ver con una herramienta, con un medio por el cual se le tuerce la voluntad a Dios o se convence a Dios para que escuche, o es como una carta certificada a Dios en las oraciones y le sube más rápido las oraciones a Dios. No funciona de esa manera, tiene que ver con una, eh, y esto vamos a ver el concepto, con una abstinencia como marca la palabra. Vamos a pararnos ahora en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vamos a ver tres pasajes. El primero es el clásico de Mateo 4, que es el ayuno de Jesús. Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 4. Página 1382, David. Sí, Ah, bien. Igual hay que terminar de leer el capítulo 58 de Isaías porque no tiene... no tiene desperdicio, es verdad. En casa, ¿quién tiene ahí? Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 4. En casa. Escuché más. Vamos, perdón, vamos a leer el versículo 1 y 2 nada más. Así no entramos después en el tema de las tentaciones. Versículo 1 y 2 del capítulo 4 de Mateo. En casa, ¿quién lo tiene? Luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuántos días ayunó Jesús? 40 días. Dicen ahí los comentaristas que ese es el límite del cual una persona puede estar sin alimentos, sin comer. Bueno, poco. 40 días, ¿no? No sabría decirte. Y en el desierto no había mucha agua, que digamos. No sabría decirte si sin agua, pero sin duda sin comer, eso sí. Sin agua es imposible. Sin El comer, agua es imposible. sin comer, sí. Y vamos a ver otro de los pasajes en el Nuevo Testamento, quedémonos con este hecho del mismo Señor ahí. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 2 y 3. Acá vemos bueno, 1604, 1604. ahora la vamos a ver, me voy a adelantar. Perdón, me perdí. Capítulo 13 del libro de los Hechos, versículos 2 y 3. Hechos 13, 2 y 3. 1602. Listo. Dale. Como ellos servían al Señor y ayunaban siempre, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo. Y así, después de que todos ayunaran y oraron, les impusieron las manos y los despidieron. Bien. Bueno, acá estamos hablando del nuevo pacto ya, ¿no? Estamos hablando del Nuevo Testamento en dos ejemplos. Primero, en la figura de nuestro Señor, en una circunstancia de ayuno prolongado de 40 días, que tenía un propósito determinado. Y en segunda instancia, estamos viendo momentos también de ayuno de parte de siervos de la iglesia. Qué lenguaje evangélico, por Dios. Parte de siervos. Está bien. No, está perfecto, pero me sale. Parte de personas entregadas al Señor, o de siervos, de discípulos, que buscaban en ese ayuno y en esa oración la dirección de parte de Dios. Y acá es donde, en el libro de los Hechos, es donde, bueno, seleccionan a Pablo y a Bernabé para la obra que después se va a desarrollar en los viajes misioneros. Pero entendamos acá a ver si nos podemos dar cuenta
cuál es el propósito del ayuno. El Eh, día de Dios. para tener la guía de Dios. ¿Qué más? ¿Para qué creen ustedes que Jesús ayunó en ese tiempo? Para ayudar. para, para tener una comunión con el Padre. Ajá, ok. ¿Qué más se les ocurre? Es, Para vencer la carne, que fuera por el Espíritu Santo que lo Hay dos cosas en común. Visto cuando se fue al desierto, ahí después empezó su ministerio. Y acá también Ujú. mandaban para enviarlos al ministerio. Bien, 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 está muy bueno, está muy bueno. Entonces, ¿para qué puede servirnos el ayuno, por ejemplo? Para fortalecerse. Estado, ¿no? Bien, para poner el espíritu y su gobierno. bien, bien, Para bien. dedicarse a la oración y no preocuparte por ir a las compras, cocinar, lavar los platos. Está perfecto, está perfecto, está perfecto, está muy bien. Estaba leyendo el otro día un artículo sobre algunos líderes contemporáneos y citaban a Mark Zuckerberg y citaban a Steve Jobs y a este otro Bill Gates, qué sé yo. Y marcaban algo en común, que es el tema de la ropa que usan, que siempre usan la misma ropa. Sí. Steve Jobs siempre sus poleras o sus remeras negras, Mark Zuckerberg unas remeras grises usa, y Bill Gates siempre con un chaleco, un pullover celeste, con una camiseta, ¿no? Y es como que siempre, ¿por qué? Y le preguntaron a ellos, y todos decían más o menos lo mismo, y era, porque no quiero perder tiempo en estar eligiendo qué ropa me voy a poner. Entonces siempre me pongo lo mismo. O sea, no se pone siempre la misma remera, sino que agarra ahí. Tenía 20 remeras. Entonces Claro. dice, puedo centrar mi mente en cosas más importantes. Y me gustó esa idea, y yo dije, pucha, es una idea bíblica. Y tiene que ver con el ayuno. La palabra, tanto en el griego como en el hebreo, nos invita a abstenernos de cosas, que está relacionado realmente con el tema de la comida y se relaciona con esto que estábamos mencionando y lo que decía Fede, y es no disponer de tiempo en cuestiones que tienen que ver con tareas comunes, como puede ser alimento. El alimento es común para todos y todos necesitamos, qué sé yo, hacer una preparación o preocuparnos a ver. La gran pregunta en casa todos los días es ¿qué vamos a comer hoy? ¿No? Y voy ayer que comimos y a la mañana, bueno. Y claro, y el ayuno tiene que ver con eso. El ayuno tiene que ver con un enfoque, con enfocarnos en buscar de Dios. Este ayuno de Jesús estaba relacionado directamente con lo que es humanidad. Como sabemos, Jesús era hombre, pero también era Dios, ¿no? Pero él tenía su parte de humanidad y esa humanidad tenía necesidades también, y una de esas era comer. Entonces, en el pasaje que leíamos recién de Mateo, la primera tentación que tiene que ver con Jesús es a través del hambre. Porque viene el Satanás y le dice, bueno, hace que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, el tema del ayuno planteado ya desde el Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, nos habla de una herramienta en la cual nosotros podemos disponer para enfocarnos en la persona de Dios y buscar su voluntad. Este pasaje que mencionábamos del libro de los Hechos, que bien destacaban, tenía que ver con un momento previo a buscar esa voluntad de Dios. ¿Eh? Entonces, el ayuno siempre va a estar asociado con una disciplina espiritual que tenemos para enfocarnos en Dios y tratar de entender qué quiere Él para nosotros en ciertas circunstancias. Y no al revés. No tiene que ver con una práctica espiritual en las cuales nosotros le ponemos más presión a Dios para que cumpla lo que estamos pidiendo. No, voy a ayunar para sanarme de esta enfermedad. Bueno, eso no es el ayuno, no funciona así el ayuno. Sí voy a ayunar para entender lo que Dios está haciendo en mi vida, por ejemplo. Sí, Débora. ¿No? Muchas veces en situaciones límites, como yo me acuerdo de un ayuno que hicimos por un primo segundo mío cuando yo era chica, ¿no? Fíjate que tendría yo 8 o 9 años, me acuerdo hasta el día de hoy, que era toda la iglesia ayunando por ese nene, que hoy es padre y abuelo de familia, porque había entrado con una peritonitis y se moría. Pero
hasta último momento ya se estaba muriendo y estábamos toda la iglesia, mis padres, o sea, toda la congregación orando y ayunando. Y me acuerdo así como hoy, así vívido, ¿no? Y Mm. bueno, hoy es papá, hoy es abuelo, ¿no? Pero creo que sí, que a veces uno cuando realmente se arrodilla y se para todo y dice, no, este tiempo es para orar, es que porque por ahí hay un punto así fuerte para clamar en, en unidad, en comunidad de fe, ¿no? Ujú. O sea, pienso que también es válido. No, no, pero es totalmente válido. O sea, el ayuno es una herramienta que nos Pero no enfoca ya en el Señor. querer cambiar la mano de Dios, no, 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 Dios ya para estaba. nada. No, mirá, lo que hace el ayuno es enfocarnos en eso que uno está pidiendo o uno está clamando, ¿no? Sí. Eh, Nos ayuda a nosotros, no refuerza nuestra oración, nos ayuda a nosotros a enfocarnos en eso. Por eso leíamos, por ejemplo, el pasaje de Joel, donde Dios le dice al pueblo, pónganse a orar, pónganse a ayunar, enfóquense en la oración, enfóquense en buscar mi rostro, y eso es lo que cuenta para nosotros. Cuando uno establece ciertos momentos de ayuno en la oración, es para enfocarnos en esa búsqueda de Dios, y en la búsqueda de lo que Él está haciendo, entender lo que está haciendo, clamar por ciertas circunstancias Sí. y no distraernos con lo demás. Pero de ninguna manera el ayuno es para presionar a Dios y decir, mira cómo estoy sufriendo, tenés que respondernos. Es tener a raya nuestra naturaleza caída y ensalzar el espíritu para tener una comunión más pura, ¿no? Sí, es básicamente despojarnos de cualquier otra distracción, ¿no? Pablo habla sobre las disciplinas espirituales, aquellas cosas que nos hacen bien, pero que forman parte simplemente de herramientas que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Y el ayuno va en ese sentido. Ahora, pregunta, ¿no? Para que discutamos. Eh, y no sé cómo plantearlo para no tener respuestas cerradas, pero eh, ¿cómo se puede ayunar? ¿Cómo se ayuna? De todas maneras yo he hasta ayunado, yo era fanática de la leche chocolatada. Y para mí eso era el placer más grande de mi vida. Mm, Y un día ustedes se van a reír, pero Dios me dijo, tenés que dejar la leche chocolatada. Y yo estuve una semana, porque yo estaba buscando la guía de Dios por algo específico, y ustedes se rían, pero No, no, no me estoy riendo. no, ustedes se pueden reír a lo que voy, es que es una cosa tan Sí, sí, sí. tonta, pero de eso se puede ayunar de redes sociales, o sea, donde nosotros ponemos el énfasis en, o sea, Dios es el centro. Cuando nosotros, dice que donde está tu tesoro está tu corazón. Donde nosotros está, nuestro corazón se desvía de Dios y ahí lo buscamos y ahí lo hacemos carne, esa cosa, la hacemos carne y es lo más importante, eh, ese es el ayuno. Si miramos redes, qué sé yo, y uno verdaderamente busca a Dios, bueno, nos va a doler nos tiene que doler en la carne, al menos es mi Ujú. pensamiento. Mira, Ok, No es que es un sacrificio que yo hago para Dios, bien, pero tiene que ser que doler en la carne, en mi opinión. bien. ¿Qué opinan los demás? ¿Qué piensan? Pastor, Sí. me gustaría opinar sobre el tema. A mí me parece que, por ejemplo, yo me propongo ayunar y elijo, vamos a suponer, si es que hace mucho que no lo hago, que de hecho no lo hago hace mucho el ayuno, elijo privarme de una comida, ¿no? Entonces, bueno, me encierro en mi pieza y me abstengo de esa comida y busco a Dios, leo la Biblia. Porque digo, es preferible un tiempo corto y hacerlo específico y dedicado, porque hay gente que cuando en la iglesia convocan, en general hablo, ¿no? A un ayuno, salen a las 6 de la mañana, supone, un trabajador, y vuelve a las 6 de la tarde, y durante todo el día se mató, entre comillas, de hambre, pero no pudo ni orar, ni nada, ni leer una porción bíblica, entonces como que está matándose de hambre y no tiene sentido. Porque yo lo he escuchado que se adhieren al ayuno, pero no pueden dedicar un tiempo a la oración y a la lectura. Entonces, preferible un tiempito y hacerlo específico y no todo el día,
sin leer y orar, ¿no? Me Está, parece, digo. está muy bien, Silvina, ¿eh? El concepto central acá es temas que tiene que ver con la abstinencia, ¿no? Mm. Abstenernos de aquellas cosas que Y, nos es, desenfocan de la búsqueda del Señor. y cada vez que yo tenía ganas de tomar esa chocolate, o cada vez que yo quiero agarrar un coso para, o sea, desenfocarme, Dios, es cuando te da el hambre y ahí matás la carne y decís, Señor, ayúdame y estoy orando por esto. Es por eso cuando ayunar es más difícil, o sea, Sí, es más efectivo en mi opinión, porque te da hambre enseguida. Cuando vos decís ayuno, ya te agarró hambre. Es instantáneo. Entonces ahí es como que la carne que es débil, si se tenés hambre, y ahí orás y ahí el Señor te vuelve a Él y orás por eso específico, por lo que estás ayunando, por la guía, por lo que sea, por eso específico. Bien, entonces, Porque sí, David. yo durante 2 semanas, bueno, fue ayer para los hermanos de Nacho, yo durante 2 semanas no había comido ni carne ni pollo, siempre me pasaba comiendo papa, huevo, o sea, lo que sea, porque la carne estaba muy cara allá en provincia. Y yo de la pensión cobraba la mínima 90 por ahí, y no me alcanzaba. Después de ahí cuando ya Nacho decide entregar la casa y ya decide, cuando me ha dicho volvete para tu casa, dije por fin, y bien llegué a casa, veo el olor a comida que no había comido hace un montón carne. Comí bien y encima me cayó mal porque sí, pero comida. La verdad Muchas gracias, David. me cayó mal. Bueno, entonces, gracias, David. Vamos a establecer entonces esto. Vamos a establecer esto. Marce, vamos a establecer esto entonces. Otro El ayuno entonces no tiene que ver solamente con no comer comida. Sí. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? No es solamente Sí. no comer comida. Leíamos recién los textos de Joel, leíamos recién los textos de Isaías, que nos hablan sobre todo de una cuestión de intención, ¿no? De abstenernos nosotros. Dice ahí Joel, el Señor busca ese ayuno del corazón, ¿eh? Entonces tiene que ver con una actitud nuestra. Hay personas, por ejemplo, que no pueden dejar de comer por cuestiones de salud, o sea, algo tienen que comer. Pero el ayuno habla de una actitud del corazón, de una búsqueda de Dios. Eh, Uno a veces pasa por experiencias muy fuertes en la vida donde uno hace verdaderamente ayuno, donde las mismas circunstancias te empujan y decís, me entrego y no te importa ni la papa ni la batata, no te importa más nada, vos lo que buscás es encontrarte con el Señor en las circunstancias y uno ahí aprende lo que es el verdadero ayuno. Muy bien, y te hizo bien. Muy bien. Entonces, ¿de qué otras cosas podríamos ayunar? De un deporte, por ejemplo. De un deporte, Televisión, de televisión, El celular. noticias, del celular, noticias. Sí. ¿Qué más? Mirá, ¿Qué más? 12 de la noche a las 4 de la tarde del otro día. Ujú. ¿Y de qué más podríamos ayunar? Si tuviéramos que preguntarnos, a ver, ¿cuál sería un ayuno válido para mí? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería un ayuno válido para vos? ¿Qué cosas te ocupan mucho tiempo? eh, No me digas ahora, no, yo voy a dejar el trabajo por el trabajo. No, no, no. Eso no sirve, ¿eh? Estaría bueno. Pero, ¿cómo? De poner nuestra voluntad Sí. de determinar. Ok. O sea, decirlos. No quiere, pero tú lo sabes que no son. Dicen porque son buenos, no son Ujú. saludables mentalmente. La voluntad del Señor. Abrirnos a que Él glorifique estas cosas. Yo creo que es un gran. Ok, bueno, para cada uno por ahí significa cosas diferentes. si uno es fumador, cigarrillos, si uno toma vino, cerveza todos los días. Hay que decirlo. Bueno, entonces, para el tema del ayuno, la pregunta es, bueno, ¿qué cosas a mí me pueden estar sacando tiempo para enfocarme en el Señor?
o qué cosas yo puedo Televisión. en cierto periodo de tiempo quitarlas de mi vida. Y como decía Silvina, por ejemplo, decía, bueno, yo en ese momento de la comida me encerraba en la habitación a tal cosa. ¿En qué momento por ahí del día de ocupación que vos tenés? Decís, bueno, yo después de comer me pongo 2 horas a ver Netflix. Bueno, a lo mejor un buen momento de ayuno para vos sería no dediques esas 2 horas a ver Netflix y durante un mes, una semana, hacé ayuno de eso y dedicate a buscar al Señor, por ejemplo. Profundizar en la ¿Eh? fe, eso es el ayuno más importante. Claro, pero esas cosas se bajan en cuestiones prácticas, Esto que estamos ¿entendés? haciendo, Pero para vos profundizar en la fe puede ser algo y para mí puede querer significar otra cosa. profundizar en la fe es estudiar la Biblia, tener formación bíblica y comprender un poco lo que el Señor hizo por nosotros, ¿no? Que era el único que lo podía hacer. Creo que ese es el verdadero ayuno, ¿no? Una relación. No, Bueno, la Biblia dice otra cosa. El ayuno es lo que decía Isaías. Bueno, Ese justamente, pasaje que dice también, de ese obviamente, género no sale es del una género consecuencia espíritu, lo que dice, ¿no? dice Isaías. sí, bueno, lindo pasaje. Yo sabía que iba a ser ese pasaje. Eh, Hay un momento en el cual Jesús se encuentra con los discípulos cuando baja del monte de la transfiguración y se encuentra con que hay ahí un endemoniado que no podían liberarlo y Jesús está en la enseñanza y les dice, bueno, este género no sale sino con ayuno de oración. Ese tema de ayuno de oración no tiene que ver con la liberación en sí de esa persona, no es que la oración y el ayuno fuerzan la salida de ese demonio, sino que esa problemática se resuelve cuando nosotros estamos enfocados en el Señor. Ese es el punto, ¿no? Entonces, el ayuno sirve para nosotros como una herramienta para enfocarnos en Dios, porque vivimos en un mundo en el cual estamos llenos de distracciones y necesitamos en ciertas circunstancias, en ciertos momentos, dedicar realmente nuestra atención a Dios. Ponete a pensar en tu vida, ¿cuántos momentos en el día estás realmente enfocado con Dios? Yo siempre pongo este ejemplo, es como que vos te sientes en la mesa de un bar, que son mesas chiquitas, con tu amiga, con tu amigo, con quien sea, frente a frente, toman un café y charlan. Eso es un momento de enfocarse en la relación. ¿Cuántos momentos así tenemos con el Señor en el día? Yo creo que pocos, Poco. ¿no? Entonces, dedicarnos a unos ayuno es enfocarnos con el Señor. Es poder decir, bueno, aparto todo lo demás y este tiempo me dedico a orar, a leer la palabra. Por ahí escuchás una prédica, pero no solamente escuchás en la prédica, sino que la pensás, la reflexionás. Pues escuchar predicas podemos escuchar en el colectivo, en Spotify, donde sea. El punto acá con el ayuno es enfocarse en esa búsqueda de Dios, perseguir ese propósito. Y en esto se relaciona también con el tema de la oración, en el cual la oración tampoco le tuerce la mano a Dios. La oración es el medio con el cual nosotros tenemos comunión con Dios, Dios nos comunica su gracia, pero vamos entendiendo también qué quiere Dios de nosotros. Él nos tuerce a nosotros, más que. Claro, Él nos tuerce a nosotros. Es que justamente a través de la profundización en la fe, la consecuencia es esa. Un poco lo que dice Isaías, nos lleva a una vida cambiada y a esa famosa énfasis de la contracultura. Hoy leí algo que me gustó. Dice, Señor, cuando tenga hambre, dame a alguien que precise de comer. Señor, cuando yo necesite consuelo, dame a alguien a quien consolar. La contracultura. Cuando yo sufra, dame a alguien que esté sufriendo para consolar. Es la contracultura. Bueno, eso se logra con esto y con una comunión. Y luego lo de Isaías viene como consecuencia. No es que nosotros haciendo así literalmente lo que dice Isaías, no, 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 no. Acá está el problema, ¿correcto? Es Dios el que lo hace. Sí, 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 claro, claro. La consecuencia es esa. El ayuno. Yo tuve un grave problema con el tenis. Yo leyendo el día de reposo acá, que a mí está vigente, es el domingo, acá está en Isaías 58, yo el domingo me la pasaba jugando al tenis todo el día. Y ella es testigo, vos sos testigo. No guardé nunca el día de reposo. Y bueno,
más vale tarde que nunca, Sí, sí, ¿no? sí, sí, Me bueno. di cuenta y me arrepentí, ¿no? Eso es ayunar también. Ujú. Bien, entonces, eh, la advertencia dentro de este, volviendo ahora al Sermón del Monte, es guardarnos de caer en prácticas que nosotros utilicemos como un fin en sí mismo. Y esto se puede trasladar Pastor, a muchísimas áreas de nuestra vida. Ve- Sí, Beto. cuando yo ayuno, ¿se tienen que enterar toda la congregación o yo me tengo que poner a cuenta con Dios solamente? Tienes una historia al Instagram, Beto. Claro, acá ayunando. Claro, una selfie, acá ayunando, mira, estoy triste. Santo vacío. No, 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 ahora justamente vamos a ir a eso, tiene que ver con una relación personal con Dios. Hay una frase hermosa que tiene Jesús y es, hacerlo en lo secreto. Y cuando lo haces en lo secreto, Dios te recompensa en público, ¿no? Mm. Eh, pero digo, este concepto está bueno tomar de la Biblia lo que son los principios para poder trasladarlo después, porque si nos quedamos que solamente hablamos del ayuno, este tema recién lo vamos a tocar en nuestra vida cuando ayunemos. Pero no, acá hay un principio por debajo de la superficie, y el principio es: no hagas de las herramientas un fin en sí mismo. No hagas de las cosas que te pueden bendecir un fin en sí mismo. Y esto lo podemos trasladar a muchos lugares, como por ejemplo el congregarse, o el leer la Biblia, o el tema de la oración. No son fines en sí mismos, son un medio para otra cosa. El congregarnos, el leer la palabra, el ayunar, la vida de oración. Son cuestiones que se nos hacen, yo una vez dije, necesarias para alcanzar eso otro, eso que dice, las consecuencias que leíamos recién en Isaías. Vos querés ser sanado, vos querés disfrutar de la vida, vos querés ser prosperado en la vida. Bueno, no persigas las herramientas, persigue ese fin último que es tu relación con Dios. Y todo lo demás va a ser agregado. La enseñanza a Jesús de Jesús nos viene a seguir a la mente. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadido. ¿No es cierto? Entonces, pensá, no solamente en el tema de ayuno, cualquier cosa que puede ser en tu vida una herramienta, que puede ser buena y loable, a veces la convertimos en un fin en sí mismo. Fui a la iglesia, ya está, me siento bien. No, pará. Fuiste a la iglesia y es un medio para algo que querías lograr. Fuiste en realidad para alabar a tu Señor, para dedicarle un tiempo a tu Señor con tus hermanos, o fuiste porque necesitabas cumplir, necesitabas llenar un requisito. Entonces, eso es lo que Jesús critica mucho en el Sermón del Monte, y le va a decir a los religiosos eso: no lo hagas para que te vean. Nadie tiene que ser. ¿Qué le importa a los demás si vos estás ayunando, si estás orando? No importa. Eso es tu relación con Dios. Y hacerlo en lo secreto, y lo que Dios va a producir en ese secreto que vos le haces, lo va a ver todo el mundo. Todos se van a dar cuenta de las bendiciones de Dios. Entonces, eh, podemos evaluar en nuestra propia vida cómo nosotros estamos utilizando las herramientas que Dios nos da. Y de acá se abren un montón de posibilidades. Por ejemplo, el dinero. ¿Cómo estás utilizando la herramienta del dinero? La familia, que es una bendición de Dios. ¿Cómo estás trabajando, cómo estás gestionando, administrando vos tu familia? ¿Se ha transformado en un fin en sí mismo? ¿Son momentos de los cuales podés disfrutar? ¿Es una carga que tenemos? Bueno, esta enseñanza hoy del ayuno también nos ayuda a pensar otras instancias, otras facetas de nuestra vida. Eh, San Agustín debió haber sido una vida de ayuno total, porque él decía, Mira. predica el Evangelio en todo momento y si es necesario utiliza las palabras. Era un genio. Claro. Sí, Lo llamaba pero permanentemente. Era un genio el tipo. sí, bueno, digamos que también muy bien no la pasó San Agustín. No, 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 hasta que, bueno, la mamá también oraba, Sí, sí, Santa sí. Mónica, bueno, no sé la historia, pero San Agustín, Santa Mónica, Mónica, la canonizar, ¿no? Santa Mónica es, No la sé. mamá de Agustín. No, no, la verdad que no. Pero bueno, esto es en cuanto al tema del ayuno. Eh,
¿Queda alguna pregunta o un comentario sobre el tema del ayuno? ¿Se entiende la problemática a la cual ataca Jesús con este mensaje contracultural en el judío del primer siglo? ¿Cómo lo entendían en el Antiguo Testamento? ¿Cómo esa práctica después cambia en el Nuevo Testamento? ¿Sí? Y se transforma en una herramienta. ¿Sí? La síntesis sería, a ver si me equivoco, buscar a Dios es ayunar de las cosas de este mundo, ¿no? Sí. Refiriéndose al diluvio, por ejemplo, el mundo es la carne, el diluvio es el bautismo y la paloma con la ramita griego, el Espíritu Santo que viene a morar al mundo. ¿Para qué vino a morar al mundo? Justamente el cuerpo de Cristo, nosotros, que somos luz y sal, columna y baluarte de la verdad. Ayunar de las cosas del mundo y buscar a Dios. Es el verdadero ayuno. Sí, no, comer está bien, depende de cada uno. Yo nunca ayuné, la verdad, de comida, Mira. ¿no? Comida. Sí, no, yo tampoco. Y asiento que. Bueno, bien. Ahí en casa, ¿algún comentario, alguna pregunta quieran agregar? ¿Alguna reacción? ¿Me permitís? Yo creo, por lo que yo hago con el tema del ayuno, son días que no importa dónde esté, tengo mis largas conversaciones y mis oraciones con el Señor. No me cuesta mucho ayunar, porque tengo práctica en esto, pero trato de dedicarle a Él el tiempo, y es verdad lo que escuché. A veces hay que renunciar a cosas que uno las tiene como rutinarias, para darse cuenta que también el tema de estar conectado con el Señor, hablándole en la calle o simplemente en un café con una taza sin nadie adelante, eso me lleva muchas veces a sentirlo muchísimo más cerca y a pedirle de todas formas que perdone mis pecados. Me gusta ayunar. No lo hago muy seguido, mi salud no me lo permite, pero cuando lo puedo hacer, lo hago. Y lo hago de corazón, caminando por la calle, en un café o estando en casa. El Señor sabe que ese día es para Él y me conforta mucho. Creo que hay muchas formas de ayunar, que no es solamente la comida, no es una película, no es simplemente el proponérselo, es conectarse con uno, con sus verdades, y como si no lo supiera porque Él lo sabe todo, ir cantándole despacito lo que me pasa en mi caso particular, y después me siento muy bien. Lo he llegado a hacer por 24 horas, más no puedo. Por cuestiones de salud, tengo regímenes muy especiales. Pero para mí el ayuno, esos 40 días del Señor, fueron también el empuje de que uno puede hacerlo. Es un tema que me encanta, nunca lo hablé con nadie, hace mucho tiempo que lo hago y me siento más cerca de Él contándole mis verdades. Nada más, gracias. Muchas gracias, Betty.